Señor les bendiga. El Señor bendiga a su pueblo que nos ve y que nos escucha en esta hora. Alabamos su nombre y le glorificamos, porque tenemos la oportunidad de seguir alabando, bendiciéndole y sirviéndole. Así que, hermanos, estamos hoy reunidos una vez más para poder tener ese momento glorioso de traer este mensaje de la palabra del Señor, que por tema tenemos hoy: Dios no hace acepción de personas. Así que vamos a tomar en el capítulo número 10 del libro de los Hechos. Previamente oramos, como siempre lo hacemos, para que el Señor nos bendiga. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, declaramos tu palabra y proclamamos tu nombre, Señor amado, y nos ponemos delante de tu presencia para que tú obres en nuestras vidas y que, Padre eterno, pueda, Señor amado, esa palabra fluir en nuestros corazones para todos, amado Señor, y que esa palabra gloriosa sea, Señor, vivificante en nuestros corazones y que lleve ese fruto necesario, que vengamos a hacer esa buena tierra, Señor amado, en el nombre del Cordero de Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Amén. Amén. Bueno, capítulo 10 del libro de los Hechos, versículo número 1. Vamos a tomar varios versículos. No podemos leer todo el capítulo porque es un poco largo. Así que vamos a tomar algunos versículos para poder determinar el tema y poder tomar este consejo que el Señor nos da en esta hora. Dice la palabra: en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio dijo al ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. El ángel le contesta: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues, envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Ahora leamos el versículo 11. Como les dije, vamos a leer algunas partes. El versículo 11 siempre del capítulo 10 dice: vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por las 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz dijo: levántate, Pedro, mata, come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz habló de nuevo: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Atención en todo esto, mire. La misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Y Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar esta visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron a casa de Simón. De pie enfrente de la puerta preguntaron si se hospedaba ahí un hombre llamado Simón Pedro. Entretanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo: 3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. Mire la importancia de todo esto. Y no te preocupes, porque yo los he enviado. Ahora bien, recuérdese que el tema viene a ser un tema importante para nosotros. ¿Por qué? Porque debemos de entender estas características en que Dios es nuestro creador. Si Dios es nuestro creador, nosotros somos esas partes de las que el Señor, como seres humanos, nos ha hecho para que vengamos a glorificar su nombre. Él no tiene ninguna acepción de personas. Ahora bien, vamos a ver acá una parte gloriosa, importante para nosotros, como pueblo del Señor, como personas. Al ver que Dios no hace acepción de personas, vamos a ver dentro de un lugar. La primera lectura que tuvimos es en que al que el Señor se glorifica,
mire esta parte, a quien Dios le manda un ángel para presentársele, es a un soldado romano. Ahora bien, si era un soldado romano que tenía un lugar importante dentro de este ejército y que el Señor se glorifica en él porque era un hombre que presentaba las características de obediencia a la palabra y que conocía de alguna manera. Ahora, entendamos este término. ¿Por qué? Porque Cornelio no era un varón que empieza en ese día a conocer a Dios. No. Él era un hombre que venía teniendo una práctica. Dentro del pueblo judío mismo, él tenía una práctica en donde él daba, él ofrendaba, en donde él ayudaba, y era pues con esas características en que la palabra estaba obrando en su corazón, y obedecía de tal manera que también oraba delante de Dios. Fíjese esta parte. No era una persona común y corriente dentro de esas características, porque era conocido delante del Señor, porque tenía temor en su corazón. Eso es lo que Dios busca en usted, hermano y hermana, y amigo también. Si usted tiene esas características de poder venir y poder reconocer la gloria del Señor, es porque usted tiene necesidad. Y es ahí cuando la palabra se cumple. En el libro de Mateo, capítulo número 5, versículo 3. Dice la palabra, porque el reino de los cielos es de los pobres en espíritu, pero que se dan cuenta que necesitan de Dios. Si nosotros como personas no hemos recibido al Señor en su corazón, si usted que me está escuchando no ha recibido al Señor en su corazón, pero se da cuenta de que necesita la salvación, usted de ellos entonces, de los que está en esa característica, de lo que tiene esa característica como Cornelio, que era un hombre temeroso. Y por eso era que también venía delante del Señor. Pero cuando la persona tiene demasiado orgullo en su corazón, le va a ser difícil conocer a Dios. ¿Por qué? Porque el orgullo hace alejarnos de Dios. El orgullo hace que la persona se vuelva con ese querer de ser independiente. ¿Por qué? Porque todo lo puede y todo lo sabe. Así que por lo tanto no va a poder acercarse por su capacidad de orgullo que está teniendo. Ahora, pero ve este punto importante. Vemos como Pedro, le digo también del otro lado en esta característica, ya como pueblo del Señor, mire, como pueblo, como parte de los que el Señor eligió, está también Pedro en una formación. Y él está, hermano, con una comprensión. Y oiga bien este punto. Está con una comprensión y dentro de una formación también. ¿Por qué? Porque lo que él tiene por conocimiento en ese momento es en que la ley no puede ser transgredida de la manera en que él la ha aprendido. Pero momento, el Señor dice también en el capítulo número 5, versículo número 17 también del libro de Mateo. Y dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino que yo he venido a cumplirla. Él como ser humano, él como miembro importante que era para poder venir y traer la salvación, por lo cual la ley estaba siendo anunciada a través de los machos cabríos, que era él representativamente hablando del Señor Jesucristo. Vemos que ahora él está presente. Pues cuando él está presente, vienen a ver y vienen a tenerse algunos cambios. Y esos cambios son en una totalidad en la que la palabra del Señor se marca cuando el Señor le muestra a Pedro estas características, cuando dice que le muestra esa sábana tomada, oiga bien, desde los 4 ángulos. Cuando hablamos de los 4 ángulos, también está hablando, oiga esta parte que es interesante, de los 4 ángulos de la tierra. Porque ahí lo está hablando específicamente con ese tipo de figura para poder traer la característica en que la palabra del Señor iba a ser llevada a toda la tierra. Y que en toda la tierra Él no tendría ninguna acepción de personas, sino que tendría la comunión con Él. Ahora bien, allá está otra vez Cornelio, está recibiendo la dirección, pero no tiene el mensaje completo. No tiene el mensaje completo, sino que lo que tiene es esa parte importante de tener un corazón agradecido, de tener un corazón dispuesto para que Dios lo llene.
Hermano y hermana y amigo, eso es lo que tenemos que tener, un corazón dispuesto para que Dios se glorifique en la vida de la persona. Si lo tenemos, abramos nuestro corazón y verá que Él entrará a su vida y le llenará de su conocimiento. Pero es interesante que nosotros nos dispongamos para que pueda la palabra entrar a nuestra vida, porque la palabra, que es Cristo Jesús mismo, no va a golpearle. Él tocará la puerta de su casa. Él tocará la puerta de su corazón. Si usted se la abre, si se la abrimos, entonces Él entrará y vendrá y nos mostrará cosas grandes y gloriosas y cenará con nosotros. Aunque así pertenezcamos a qué raza sea, no interesa. Cuando la palabra dice que los seres humanos venimos a tener la imagen y la semejanza de nuestro Señor, pero esto se logra únicamente en su Hijo amado Jesucristo. Entonces, si esto es lo que estamos aprendiendo hoy y lo que estamos viendo, mire qué parte tan interesante, porque Pedro está en un pleno desarrollo ministerial. En este caso, el Señor Jesucristo ya ha muerto y ha resucitado y está a la diestra del Padre. Miren qué interesante todas estas figuras que estamos viendo dentro de esta participación acá, dentro de la palabra. Vemos que el Señor le muestra a Cornelio nuevamente. Pero aparte de esta parte que estamos viendo de Cornelio, vemos la otra vez en cuanto a Pedro tener una experiencia. Y que el Señor le corrige en este caso. Y el Señor le dice, no llames, ¿cómo le dice? Quiero que vaya conmigo en el versículo número 15 del capítulo 10. No llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Y es aquí, hermanos y hermanas, cuando la palabra se cumple. Cuando dice la palabra, porque es que vamos a entenderlo. Cuando la palabra dice en el libro de Juan capítulo 3 versículo número 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces el Señor no ha dejado a nadie fuera, sino que todo ser humano lo ha encauzado dentro del amor, de la misericordia, de la bondad del Señor, para que venga a ser alcanzado a través de la sangre y del sacrificio del Cordero, y que nadie venga a ser entonces descuidado, nadie venga a ser de alguna manera, le digo que venga a decir, a mí no me alcanzó, porque la gracia está para todos. Por lo tanto, es interesante esta parte. ¿Por qué estamos hoy hablando sobre este punto? Porque Cornelio era un hombre gentil, su familia lo era, pero sin embargo se habían acercado al Señor, como hoy nosotros lo hemos hecho. Y el Señor, porque abrimos nuestro corazón, nos ha permitido entrar y nos ha aceptado en su amor y misericordia. Ahora, pero vemos a un hombre como Pedro, que tiene la instrucción de la palabra en su corazón y que en ese proceso él está agradecido con Dios. Pero escuche este momento tan glorioso, porque el Señor le corrige y le dice, momento Pedro, lo que yo ya he santificado, tú no lo llames inmundo o común. Oiga, Pedro se llevó aquí una experiencia totalmente fuerte. ¿Qué fue lo que yo estaba comprendiendo? ¿Dónde estaba yo? Ahora, ¿por qué el Señor me dice esto? Eso es lo que él está viendo en el versículo número 17. Y dice, y Pedro quedó totalmente desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Quiero que se vaya conmigo en estas conclusiones que vamos a ir viendo. Pedro se queda sorprendido. ¿Qué querrá decirme el Señor con esto? Si yo he aprendido su palabra y su palabra, su ley, me dice de que yo tengo que tener esa característica de no involucrarme con las áreas inmundas. Porque no podían ni siquiera entrar a una casa de un gentil. Y ahora ocurre que el Señor le dice, cambio. Eso ya no es. ¿Por qué? Porque ahora estaba el Cordero de Dios presente para venir a traer el mensaje de salvación a todas las criaturas que estaban hablando seres humanos sobre la faz de la tierra. Y ese es el mensaje que hoy está para nosotros. Que Dios no hace acepción de personas, amigo y amiga.
Tú puedes venir a los pies del Señor. Tú puedes conocerle. La misma oportunidad que tú tienes ahora fue la que también Pedro tuvo. Y él la pudo entender y la pudo comprender. Y la vamos a ir viendo de una manera grande y gloriosa. De que el Señor no está teniendo acepción de personas, sino que al contrario, Dios está llamando a todo aquel que le está escuchando. A toda aquella persona, hombre o mujer, anciano o no grande de edad. Él está llamando a las almas para que vengan y le reconozcamos a Él como nuestro Creador, como nuestro Salvador. Y eso es lo que acá estamos viendo en Cornelio. Y no solamente él, sino que dice que hizo algo más, ¿verdad? Ahora bien, pero vea este punto interesante. Porque el Espíritu Santo que le habló a Cornelio, mire lo que dice en el versículo número 19, lo repetimos. Mientras tanto, Pedro trataba de descifrar la visión. Estaba dándole un proceso a su mente. Dice, el Espíritu Santo le dijo: 3 hombres han venido a buscarte, Pedro. Levántate, baja y ve con ellos. No te preocupes porque yo los he enviado. Mire este punto. El Espíritu Santo le dice: yo los he enviado a ellos. Esto quiere decir entonces que el Espíritu Santo estaba con Cornelio, que eran gentiles, pero que tenían un corazón dispuesto a honrar, a servir, a buscar el nombre del Señor y a obedecer su palabra. Eso es lo que tenemos que tener, una voluntad dispuesta para obedecer al Señor. Si tenemos un corazón dispuesto, es lo que necesitamos. Dios no está viendo razas, por lo tanto Él nos construyó, Él nos hizo. Esta es una parte tan importante para nosotros. Dios no está viendo pequeños o grandes, blancos o morenos o de otra clase de razas. No. Dios está viendo que nuestro corazón esté dispuesto a honrarle. Y Él lo conoce. Él conoce esas características en la persona. Lo conoce a usted perfectamente. Nos conoce a todos. Ahora, en este punto, Dios llama a Cornelio. El Espíritu Santo está obrando allá. Pero también el Espíritu Santo está obrando en Pedro. Y lo está enseñando. Y lo está enseñando de tal manera que Pedro está ahora con esto que viene y ve este proceso del llamado que está recibiendo. Y él viene, hermano, a entender algunas otras cosas más. Pero mire lo que dice en el versículo número 22. Ya cuando estos varones se han presentado con él, y entonces viene esta parte tan interesante, dice que ellos le dicen: nos envió Cornelio, los enviados de Cornelio. Él es un oficial romano, pero queremos describirte quién es él. Él es un hombre devoto, es temeroso de Dios y es muy respetado por todos los judíos. Esto no era una labor, hermano, que se había hecho de la noche a la mañana. Esta era una labor que se tenía como una práctica. Pero tan importante era porque vea lo que sigue diciendo. Y un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa, a fin de que pueda él escuchar el mensaje que tú tienes. Mire qué parte tan bonita esta. Él tenía el corazón dispuesto. Él tenía un corazón dispuesto. Es lo que usted tiene que tener, hermano y hermana y amigo y amiga. Un corazón dispuesto para escuchar el mensaje de la palabra. Sea que usted lo escuche a través de un siervo o sierva. O sea que también el Señor le hable cuando usted lee la palabra del Señor. Si usted la está escuchando, si usted está obrando en esa voluntad, entonces el Señor se glorificará en su vida. El Señor hará maravillas en su vida. Ahora, mira acá lo que sigue diciendo esta parte. Y dice, entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse, a pasar la noche. Al siguiente día fue con ellos, acompañado por algunos hermanos también. Lleva algunos hermanos que también le sirven a él como una parte, también de testimonio. Entonces, dice la palabra, 24, llegaron a Cesarea el siguiente día. Cornelio los estaba esperando. Pero mire quiero que vaya conmigo en esto, que Cornelio no estaba solo. Mire lo que hace. Cornelio lo estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos.
Pero él tenía una congregación de personas ahí. No era solamente él. Él no tenía cierto carácter de ser egoísta, no. Él dijo, si yo voy a recibir algo, también que lo reciban todos aquellos que están conmigo en el entorno. Por eso es que la palabra del Señor no puede callarse, tiene que predicarse la palabra, porque la palabra tiene que llegar a todos los corazones. Así que por favor, hermano y hermana, parte de este importante mensaje es que usted hable la palabra, predique la palabra del Señor, no se quede callado. Donde quiera que usted vaya, dice la palabra del Señor, aprovecha bien el tiempo, predica la palabra, si es tiempo o si es fuera de tiempo, lleva el mensaje de la palabra para que los corazones que te puedan escuchar la oigan y la obedezcan, y de esa manera estás haciendo la parte que te corresponde, hermano y hermana, por favor. Así que vea, este hombre lo hizo. Cuando Pedro entró en la casa de Cornelio, cayó de rodillas y lo adoró Cornelio. ¿Acaso Cornelio sabía que era un ángel, Pedro? No. Él simplemente sabía esto, que él lo sabía, como el centurión también lo sabía. Cuando le dice al Señor, Señor, el Señor dice, yo iré y sanaré a tu criado. Y el centurión le dice, no, por favor, no entres a mi casa. Porque él sabía que para el judío era una situación difícil entrar en una casa, que era imposible, de un gentil. Cornelio también lo sabía. Por eso es que él viene y se postra, porque lo adora, porque de alguna manera él sabía de las maravillas que Dios hacía a través de Pedro. No lo conocía, pero sin duda él sabía quién era Pedro y sabía todo lo que él había tenido como experiencia. Y dice la palabra del Señor acá, que entonces Pedro le dice, levántate, ponte de pie. Yo soy un ser humano como tú. Pero, oiga bien, esa es la diferencia, hermano. Que cuando el ser humano se dispone, Dios lo puede transformar en una persona verdaderamente, en que la palabra y el poder de Dios se manifieste en esa persona. Así como en Pedro, lo único que Pedro estaba haciendo después de hacer y de tener una conducta, hermano, o de ser una persona común y corriente, el Espíritu Santo lo volvió, la palabra lo volvió una persona interesante, importante en las manos del Señor, en donde el poder de Dios obraba. Así el poder de Dios puede estar en su vida, hermano y hermana, obrando en su corazón, llevando la palabra a aquellos que la están necesitando, como ellos acá estaban esperando ese momento glorioso. Ahora sigue y mire, aleluya. Entonces conversaron, y entrando donde muchos otros estaban reunidos, ustedes saben, dice entonces Pedro, que va en contra de nuestras leyes. Mire lo que él acá explica. Que un hombre judío se relacione con gentiles, o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado, dice él, pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Corrección entonces, mire este punto tan importante. Ya no tengo que pensar de esa manera. Ahora yo tengo que pensar que el Señor está obrando en todas las personas sobre la faz de la tierra. Esto quiere decir que Dios no tiene excepción de personas. Dios está haciendo una obra. Si la persona es en cualquier parte que esté del mundo o quien quiera que sea, pero si su corazón se dispone, esa palabra entrará en su corazón y obrará. Y llevará la obra, y la palabra hará lo que tiene que hacer en su vida. Es importante todo esto. Entonces viene, por eso, sin oponerme vine aquí, dice el apóstol Pedro. Yo reconozco, pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o es inmundo. De ahí en adelante, corrección. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo lo había venido a santificar todo. No había un ser humano que quedara inmundo. Todos somos santificados por su sangre gloriosa.
Entonces el Señor no hace acepción de personas, sino que todos venimos a ser aceptos en Jesucristo para ir a la presencia del Padre en su reino. Importante esta parte. Viene Cornelio y comienza a hacerle la presentación de lo que ha recibido él. Y le dice todo lo que él ha hecho a Pedro. En este caso, versículo 33 dice: así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Aleluya. Ahora estamos aquí delante de Dios, dice Cornelio, esperando escuchar el mensaje que el Señor tiene y que el Señor te ha dado para nosotros. Mire este punto tan importante. Por eso es que, hermano, el Señor tiene un mensaje para ti. Y ese mensaje para ti es que le escuches, que le obedezcas. Ese mensaje para ti es que le abras tu corazón, para que verdaderamente la palabra obre en tu vida y vengas tú a ser una nueva criatura y puedas continuar creciendo en una vida espiritual, en una vida llena de su presencia, de su conocimiento, en donde tú ya no estés eligiendo las cosas que en esta tierra están, porque esta tierra se va a quedar y los que piensan en esta tierra también se quedarán con ella, pero los que pensamos en el Señor nos iremos con Él. Así que por favor, hermano, pon tu mirada, dice la palabra, en las cosas de arriba, en donde Cristo está sentado a la diestra del Padre, y eso es importante para su pueblo. Así que mire, continúa el versículo 34 y dice esta parte: entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismos. En cada nación, Él acepta los que lo temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia, de la palabra del Evangelio para el pueblo de Israel. Que hay paz con Dios. Y esta parte gloriosa, hablando él solamente en estas características. Usted lo va a leer acá, cuando dice la palabra que entonces vino el Espíritu Santo sobre ellos y se manifiesta de una manera gloriosa y grande. Ahora es interesante para nosotros cómo vemos que Pedro va a una reunión netamente de gentiles y que el Señor se glorifica. Pero que también el Señor se glorificaba en la reunión de los que eran israelitas. Eso quiere decir de que ahora dice la palabra, el apóstol Pablo dice continuamente esta parte en el libro de Romanos, dice por ejemplo, y que también en el libro en el área de los Corintios, y dice: porque de los dos pueblos Dios ha hecho uno. Ahora, de todas las naciones Él tiene un pueblo para que le alabe, para que le bendiga y para que le exalte. Lo que usted y yo hoy debemos de tener en el corazón verdaderamente es una voluntad dispuesta y poder tener un corazón agradecido con Dios para que Él se glorifique en nuestra vida, y de esa manera podamos crecer y podamos acercarnos al Señor y se cumpla la palabra cuando el Señor dijo: y vendrán muchos, mire, del norte, del sur, del este, del oeste, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob a la mesa. Hermano, el Señor lo está llamando para que nos sentemos a la mesa con Él, para que vengamos a tener esa comunión por igual todos. Así que el Señor le muestra entonces de que Él no tiene acepción de personas. No importa quién sea usted, y hermano y hermana, el Señor le ama y el Señor le bendice, y Él dio a su Hijo amado por usted para que ahora podamos tener ese acceso al cielo, a su presencia, a su gloria, a su amor, a su paz, a su misericordia. Así que por favor entonces prepárese y caminemos como Dios nos lo está llamando. Que el Señor los siga bendiciendo. Padre glorioso, gracias por tu pueblo. Bendice tu pueblo, Señor amado, y que sea, Señor amado, esta palabra llevada al corazón de cada uno de los que hoy nos está escuchando, para que esta palabra, Señor amado, venga a tener fruto, y ese fruto sea en abundancia en nuestros corazones. Señor de los cielos, tú conoces las necesidades. Si hay enfermedades, por favor, sana a tu pueblo. Señor, que tu poder se manifieste, que tu gloria se manifieste, Señor amado, trayendo sanidad, llevando liberación, restaurando el corazón, Señor amado, y aún llevando ese ungir de tu Espíritu Santo a tu pueblo, a tus hijos, a tus hijas, Señor de la gloria, esa restauración en el nombre que es sobre todo nombre. Lo declaramos y lo confesamos y damos gracias, porque en Él es hecho todo. Amén. Amén.
Que el Señor le bendiga, hermano. Por favor, continuemos adelante y no se olvide de que estemos siempre orando unos por otros. Amén. ¿Quién fue? ¿Quién